Hola, soy Elías Chanel Guitar de segundo B y voy a hablar acerca de las funciones. Bueno, de estas dos hojas ha sido donde he estudiado para realizar este evaluativo oral y bueno, no voy a manejar una carpeta sino en este pizarrón. Las funciones que son la relación entre dos puntos, que es el X, que siempre corresponde al eje Y o Y. Hay dos tipos de variables: la variable X o eje de abscisas y la variable Y, eje de ordenadas. Después, para utilizar estas funciones necesitamos conocer la definición de estas 12 características. La primera es dominis. ¿Esto qué quiere decir? Que son los conjuntos de números que vamos a encontrar en la función, que sería toda esta línea que está en color rojo. ¿Cuál es el primero y el último punto o número que encontramos en el eje X? En este caso, el primer punto del eje X y el último serían -2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner aquí? Abrimos paréntesis y ponemos -2 al 3. Después, y ahí ya tendremos resuelto el dominio. Lo que le sigue sería la imagen. ¿Qué es lo que hace la imagen? Exactamente lo mismo. El primero y el último número que tenemos que el conjunto de números, pero esta vez de Y. Entonces, ¿cuál es Y? Esta línea de aquí. El primer número sería aquí -3. Y el último número es también -3. Pero, ahí está. Del -3 al -3. Ahí también tendríamos por terminado este. C o 0 o raíz. Pero aquí está representado con C. Es lo que serían los intervalos o los cortes donde se corta X. ¿Y dónde se corta X? Aquí. Donde es como interrumpida la línea. En -2, 0, el punto 0 y 3. Entonces eso es lo que tenemos que poner. Cada uno de los cortes. -2, aquí no ponemos al, sino ponemos comas. 0, 3. También entre paréntesis. Después es el intervalo creciente de Y, de X. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que la línea, básicamente sería, cada vez que esta línea roja suba, mientras esté en el eje Y, X, entonces hay que poner los números en donde están los puntos que empiezan a crecer. ¿Dónde empieza a crecer en el eje X? Aquí, en 0. ¿Y hasta dónde llega? Hasta 3. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? 0,3. Ah, no, 0 al 3. Del 0 al 3. Del 0 al 3. Cierro paréntesis. Y el otro, que es id, sería intervalo decreciente con Y. O sea que tenemos que poner los números desde dónde hasta dónde empieza y termina a decrecer los intervalos Y. O sea, ¿dónde empieza a decrecer? ¿Dónde empieza a bajar la línea? Aquí, donde habíamos dicho antes, -3. Aquí lo vemos y baja hasta -1. Entonces, ponemos -3 al -1. Pero no es el único lugar donde Y decrece. También decrece aquí. En 3 hasta -3. Entonces también lo colocamos. -3 al -3. Medio apretado, pero ahí está. Después, ¿qué sigue? Más. ¿Qué es más? Máximo absoluto. Máximo absoluto, ¿qué es? Son los puntos. Es el único punto más alto de toda la función. ¿Cuál es el punto más alto? De nuevo, es -3. Pero no vamos a poner solo -3, sino los dos números que conforman el punto -3. ¿Cuáles son? -3, va, el punto este más alto. -3 y
4. ¿Qué vamos a poner aquí? Menos 3 y coma 4. Ajá. Y aquí, ¿qué es 1000? O como parece que fuera mililitros, pero no tiene nada que ver. 1000 es máximo local, que sería el penúltimo punto más alto. ¿Cuáles son los dos números que conforman el penúltimo número más alto? Este es primero, hay que localizarlo. El primer número, un punto más alto es este. ¿Cuáles lo conforman? 2, 2 y 3. Entonces hay que poner esos números. Y ahora vamos más abajo en la siguiente línea y también nos aparece más y 1000, pero en minúscula. Y ustedes dirán que lo pongo en minúscula solo para molestar o porque no quiso ponerlo en mayúscula. No, esto tiene una diferencia. Aquí se pone en mayúscula ma y mi y 1000 porque hablan de máximo, y aquí se le pone en minúscula porque hablan de mínimo. Entonces sería lo mismo, mínimo absoluto. ¿A qué nos referimos? Al punto más bajo de la función, que sería aquí la unión de menos 3 y 4. Menos 3, 4 y cerramos paréntesis. Lo mismo con 1000. 1000 es el penúltimo punto más bajo. ¿Cuál sería? Menos 1 y menos 1. Ponemos menos 1, menos 1. Entre paréntesis siempre. También, si quieren, yo lo hago para saber más o menos de dónde es poner aquí arriba de los numeritos. Yo pongo una X o una Y, depende de qué número, en qué número y en qué eje se encuentran, pero no es necesario que lo pongan. Vamos aquí abajo. Aquí, pre-i. ¿Qué significa esto? Preimagen. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros, y también nos da un número, nos indica que nosotros tenemos que encontrar lo que continúa a X. Y esto es X. El menos 3 este es X, es del eje X. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es encontrar el complemento de este número. ¿Cuál es el complemento? Vamos de nuevo al famoso menos 3. Este es el menos 3 que está aquí. Está en la línea eje X. ¿Y cuál es el que lo complementa? O el que lo complementa es 4. Entonces, ¿qué es el número que tenemos que poner aquí? 4. Y eso sería todo con preimagen. Y estos dos últimos son conjunto positivo y conjunto negativo. El conjunto positivo es donde empieza a crecer en el eje X, que es más o menos lo mismo que habíamos hecho aquí en los intervalos crecientes y decrecientes. Solo que aquí pusimos, por ejemplo, ahí dice intervalo creciente desde el 0, aquí, desde el 0 hasta el 3, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si hubiera un punto o algún otro número en medio, no, lo omitiríamos y pondríamos de 0 al 3. Pero ahora aquí abajo, en conjunto positivo, lo que tenemos que hacer es ponerlo todos los números que se encuentren o puntos que se encuentren en medio de los intervalos. Por ejemplo, aquí, bueno, del 0 al 3 es lo mismo porque no hay ningún punto que esté en el medio. Así que tenemos que poner 0,3 entre paréntesis, obviamente. Y veamos en el otro, que ahora ya es el conjunto negativo. El conjunto negativo es de Y. Entonces veamos que se refiere a cuando la línea baja o recae. ¿Dónde recae? Ya habíamos dicho que en dos lugares. De aquí hasta aquí, punto menos 3 a menos 1 y de 3 a menos 3. Pero no vamos a poner solo esos dos números, sino vamos a poner los que se encuentran en medio. Todos. O sea, menos 3, menos 2 y menos 1 en el primer caso. Menos 3, menos 2 y menos 1. Y en el segundo caso, que está aquí, 3. 3 y menos 3. Vamos a poner así. 3. 3. 3. Y menos 3. No sé qué hice aquí. Y esto sería todo con las funciones
y cómo resolverlas.